En la parsha de esta semana, Parshas Va'eira, encontramos el comienzo de las 10 plagas, en donde básicamente Moishe Rabbeinu fue a hablar un montón de veces con el faraón para que deje salir al pueblo de Israel de Egipto. El faraón se negaba y Dios lo advertía al faraón con diferentes plagas. Y bueno, y de vuelta entre esta parsha, Parshas Va'eira, y Parshas Boy, la siguiente, están las 10 plagas, con todos los significados que tienen, con todo el... Perfecto. Pero me gustaría detenerme en un concepto nada más, de acuerdo a cómo nuestros sabios lo explican en los comentaristas a la Toira propiamente dicha y en el Midrash. Y de este concepto vamos a poder ver varias cosas. Dios mediante un apoyo extremadamente elevado para toda persona en su relación con Dios. Y el asunto es el siguiente. En varias de las plagas, Dios le dice a Moshe Rabbeinu, levántate temprano a la mañana, Hashkem Baboiker, levantate temprano a la mañana, y presentate frente al faraón y decirle que va a venir esta plaga, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Más de una vez ocurre esta idea, este concepto de levantate temprano a la mañana y párate frente al faraón, etc. La pregunta es, ¿por qué temprano a la mañana? ¿Qué hace el faraón despierto temprano a la mañana? Los reyes en general, así dicen nuestros sabios en el Talmud también, duermen hasta bien entrada la mañana. Total, son reyes, tienen gobierno, poder, etcétera, etcétera. ¿Por qué se levantaba el faraón temprano a la mañana? La explicación más simple que la trae Rashi en su comentario a la Toira es porque el faraón se mostraba a sí mismo como un dios. Y un dios, por supuesto, no tiene que ir al baño, hacer necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacía el faraón temprano a la mañana cuando estaban todos durmiendo? Se ocupaba de ir al río Nilo, hacía sus necesidades y probablemente el resto del día se la aguantaba o algo por el estilo, mostrando para que la gente vea que él es un dios. Él es un dios. Al punto tal que Yehezkel, el profeta, dice, el río es mío, yo me hice a mí mismo. El faraón se consideraba literalmente un dios. Esta es la explicación simple de por qué el faraón estaba despierto a la mañana temprano y Moishe iba a la mañana temprano a hablar con él. Pero, de vuelta, hay algo raro acá. El faraón se levantaba temprano, lo entendemos. Pero ¿por qué Moishe tenía que levantarse temprano también para hablar con el faraón o ir temprano a encontrarse con el faraón? ¿Qué diferencia hay si era más temprano o menos temprano? Nuestros sabios en el Midrash traen otras explicaciones. Una relacionada a un versículo de Mishlei, en donde el versículo de Mishlei menciona que cuando uno se levanta temprano se para frente a un rey. Y el Midrash, nuestros sabios discuten si el rey es Dios, si el rey es el faraón. Ok, podemos discutir, pero después hay una explicación muy, muy interesante. Y la explicación basada en un versículo de Iyov, que no importa los detalles, la explicación es que cuando Dios ve que hay una persona que quiere hacer tshuva, que quiere retornar hacia Él, pero en realidad Dios percibe por alguna razón que esta tshuva, este retorno no es pleno, no es real, Dios le impide, le dificulta el hacer tshuva. Existe este concepto en el Talmud, incluso nuestros sabios dicen que hay ciertas situaciones, por ejemplo, cuando una persona peca con el objetivo de que igual pueda hacer tshuva. ¿Por qué pecó? Porque tiene la posibilidad de repararlo. Entonces, Ein maspikin beyado haces tshuva, dice el Talmud. Dios no le permite, no le propone en sus manos, no le da la oportunidad de arrepentirse. Pero nuestros sabios dicen, Alter Rebbe explica que Dios no lo ayuda, pero si la persona fuerza, puede hacer tshuva igual. Nunca están cerradas las puertas frente a la tshuva, frente al arrepentimiento, frente al retorno hacia Dios, etc. Entonces, de vuelta, el faraón, por cuanto Dios percibió que él realmente no quería retornar hacia Dios, no quería dejar al pueblo judío salir de Egipto, etc., entonces Dios, por así decir, como que le cerró las puertas de tshuva. ¿Cómo vemos esto? Porque cuando el faraón se levantaba, y esto lo que dice el Midrash, es interesantísimo, cuando el faraón se levantaba temprano para rezar, para hacer tefila, para retornar hacia Dios, el faraón, estamos hablando de lo peor, de la impureza, etc., que causó todo tipo de aflicciones y sufrimientos al pueblo de Israel, que el tipo se bañaba con la sangre de niños judíos, el tipo tiró al río niños y niñas, etc., y asesinaba a mansalva. Este tipo quería rezarle a Dios. Entonces Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, hey, levántate temprano a la mañana, porque el faraón se levanta temprano a la mañana y yo no me va a hacer rezo, me va a rezar, y yo qué voy a hacer, si me reza voy a tener que responderle.
Estas no son las palabras exactas de Midrash, pero el concepto es este. Dios le dijo a Moisés, levantate temprano a la mañana porque el faraón va a rezar. Estas sí son las palabras de Midrash. ¿Qué vemos de acá? De vuelta, el concepto que el Midrash quiere transmitir es que cuando un malvado parece que va a arrepentirse y Dios sabe que sus intenciones no son las correctas, entonces Dios evita, por así decir, incluso recibirlo y escucharlo, etc. Pero esto es el Midrash. Si nosotros hacemos una lectura un poco más profunda de esta enseñanza, el faraón mismo, él tenía interés en rezar, y de aquí uno puede extraer varias cosas. Punto número 1, si el faraón rezaba, ¿vos y yo? Sin duda, pero sin duda. Y si Dios escuchaba la plegaria, este es el segundo punto, si Dios escuchaba la plegaria del faraón, y por eso le pidió a Moisés que vaya más temprano porque no quiero escucharla, pero si el tipo se pone a rezar, yo la voy a escuchar. Nuestra plegaria, que Dios mediante no somos tan terribles, por llamarlo de alguna manera, como el faraón, pero sin duda Dios la va a escuchar. Sin duda presta atención a estas cuestiones. Y como dijimos anteriormente, en nombre del Alter Rebbe, a pesar de que puede ser que Dios prepare, por así decir, las cosas para que no rece esta persona. Por eso lo mandó a Moisés a despertarse temprano para hablar con el faraón antes de que el faraón se ponga a rezar, porque si no lo tengo que escuchar. Así como Dios preparó esta cuestión, de vuelta, de que Moisés se levante temprano para hablar con el faraón, etc. ¿Por qué? Porque si no iba a escuchar la plegaria del faraón, incluso la del faraón. Cuanto más aún que Dios escucha nuestras plegarias a cada uno de nosotros, y si nosotros forzamos el asunto, como dice el Alter Rebbe, Dios no nos va a ayudar para hacer tshuva, quizás porque nuestro arrepentimiento no es tan sincero, y esto cada uno lo puede saber consigo mismo, etc. Pero si lo forzamos, si presionamos, hasta la plegaria del faraón escuchaba Dios, con más razón todavía nuestra plegaria.